Siempre es una alegría venir aquí a Santa Coloma. Es mi pueblo, donde yo me he criado. ¿No lo sabíais o qué? Ahí en la montaña, como las cabras, allí estábamos. Bueno, mi madre aún vive allí, ¿no? Pues me gustaría compartir un tema, una reflexión que puede sonar quizá para personas nuevas o que nos visitáis un poco extraño, porque el título es, y a algunos les sonará porque en San Boi y Libertad ya lo compartí, esto. ¿Vale? Necesitamos el mejor abogado. Este es el tema en esta mañana. Necesitamos el mejor abogado. Normalmente si alguien dice esto, no es por nada bueno. O sea, no es una alegría escuchar que uno necesita un buen abogado. Normalmente. A veces el necesitar el mejor abogado está relacionado con haber cometido un delito en el que eres culpable y que la sentencia o la condena que te pueda caer es grande. Entonces viene un amigo y te dice, necesitas el mejor abogado para afrontar esa situación judicial, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. No digo que un abogado solo se dedica a ese tipo de cosas, pero puede ocurrir. Nosotros tenemos leyes humanas, leyes... ¿Ya habéis puesto el círculo en la palabra leyes? Ya os estoy ayudando un poquito, ¿eh? Nosotros tenemos leyes, ¿sí o no? Está el Código Penal, está el Código Civil, están las normas de tráfico, están las medidas anti-COVID o del COVID, ¿no? Las normas que nos han ido poniendo de cuándo hay que poner mascarilla, cuándo no, las multas, que luego se quitaron las multas, pero bueno, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que hay leyes. Además, estamos de acuerdo en que sea así, porque si no hay leyes y se hacen cumplir, pues entonces la convivencia podría ser peor de lo que es. O sea, fíjate que ya hay problemas. Y ¿verdad que estáis de acuerdo? Entonces, no en que hayan leyes. Y también estaréis de acuerdo en que cuando alguien se salta la ley, pues que... Bueno, pues que tenga que ser evaluado conforme a esa ley. Normalmente, pues, si es una norma de tráfico, igual te ponen una multa, si te has saltado un semáforo en rojo, o si es otro tipo de delito, estamos de acuerdo en que se juzgue ese delito según las leyes y entonces se haga la condena o el juicio o lo que sea, ¿no? Sobre todo si fuera algo que nos atañe a nosotros, nos gustaría que las leyes se cumplieran y se hiciera justicia. Esta semana ha habido una situación en la que se ha condenado al asesino de Marta Calvo y otras chicas, no sé si lo visteis. Y la madre salió llorando. Y salió llorando diciendo, no porque va a recuperar a su hija, diciendo que se hace justicia, que se hace justicia. Cuando nos toca a nosotros, en nuestra vida personal, el delito de otro, queremos que la ley se aplique y que se haga justicia. Ahora, lo que hoy vamos a añadir aquí, y eso nos complica un poco la vida, es que hay otras leyes aparte de las leyes humanas. Son las leyes divinas. O sea, Dios también tiene leyes. ¿Por qué? Bueno, porque Dios existe, porque Dios es el creador, porque Dios es el Señor soberano de la historia y a través de la Biblia nos ha dado leyes, mandamientos que también sirven para regular nuestra convivencia y nuestra relación con Él. Y, claro, normalmente, pues si uno no es cristiano o uno no es creyente, no presta atención a ese tipo de leyes. Pero, como dijo Sole en su oración, si hoy estás aquí, si has venido aquí, esta parte la tienes que escuchar también. Y luego entender por qué necesitas el mejor abogado. Yo necesito el mejor abogado y tú necesitas el mejor abogado. Seguramente algunos de los que estamos aquí ya esto lo entendimos algún día y hoy lo estamos repasando. Fijaos que, bueno, antes de hablar de las leyes de Dios, hay algo que ocurre normalmente, no sé si os pasa a vosotros,
nosotros no tenemos conciencia de que tengamos un problema y entonces necesitemos un abogado. Y me refiero al tema de Dios. Normalmente todos pensamos de nosotros que somos mejor de lo que somos, que no tenemos ningún problema. No sé si os pasa. Voy a poner 2 ejemplos que ilustran esto. Cuando he hablado con personas, quizá vosotros también, acerca de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, pero la muerte es real. Cuando hablas con alguien acerca de la muerte y surge la conversación de ¿y luego qué pasa? Si vamos a ir al cielo, si no vamos a ir al cielo, si vamos con Dios o no vamos con Dios, la gente, religiosa o no religiosa, me dice, a mí me lo han dicho, bueno, yo no he sido tan malo. ¿Esta frase te suena? Yo no he matado a nadie, yo no he sido tan malo, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un Dios, si hay un cielo, yo voy a estar allí. Entonces, fíjate cómo es fácil ver que en el fondo, el ser humano en general, tenemos una conciencia de nosotros, de personas buenas. Somos gente muy buena. No matamos a nadie. Y es verdad que no, ninguno de nosotros va matando a la gente por ahí. Hay otro ejemplo que quería poner, que lo vi en televisión y fue muy curioso, y que ilustra también esto. El año pasado salió en las noticias, en la tele, la historia de un niño de 12 años, Alejandro, de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, que jugando rompió la luna de un coche. ¿Os suena esto? Rompió con una piedra un cristal de un coche. Y entonces él dejó una nota, puso una nota y dijo, mi padre se llama tal y ese es su teléfono, porque el que iba a pagar el cristal 400 euros era el padre. Pero eso se convirtió en trending topic, se dice así, en algo súper viral, se salió en todas las noticias y salió en la televisión, en el telediario. O sea, ¿cómo puede ser que porque un niño tenga conciencia de que ha roto algo y tiene que dar la cara con eso, es una noticia? ¿Por qué es una noticia? ¿Qué hubiera hecho otro niño? Si no te ven, si nadie te ve haciendo algo malo, tú hubieras dejado esa nota allí para que luego tu padre, porque tú no lo ibas a pagar, tu padre pague los 400 euros. Bueno, el hecho de que eso se convirtiera en noticia y de que ese niño hablaran de lo bien educado que estaba, lo cual, por supuesto que es correcto, significa que no somos tan buenos como nos creemos, ¿no? Y cuando surge una bondad de este estilo, entonces es noticia. Entonces, a medida que vaya hablando, vais a ir viendo que si alguien aquí piensa que es bueno, va a acabar viendo que no. Salvo que pases de lo que Dios dice. También puede ser. Pero hemos dicho que hay leyes humanas y que hay leyes divinas, ¿no? La ley de Dios, ahora justamente Isaac, ahora mismo en San Boy, está hablando de los 10 mandamientos, de la segunda parte de los 10 mandamientos. Los mandamientos que tienen que ver con las relaciones entre las personas. Fijaos, y yo quiero mencionarlo, no vamos a entretenernos, pero Dios tiene leyes que ha dado a través de la Biblia a los hombres, al ser humano. En esas leyes que hoy Isaac está comentando en Libertad, por lo menos hay 3 que además coinciden con el Código Penal o el Código Civil español. Una es no matarás. ¿Os suena el mandamiento? No matarás. Otro es no robarás. Y hay otro que está en el Código Civil, artículo 155, que tiene que ver con honrarás a tu padre y a tu madre. El Código Civil dice que hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Esto lo dice el Código Civil. O sea, que hay leyes divinas que coinciden con las leyes humanas, pero las leyes divinas son más exigentes, como vamos a ver. Por ejemplo, si seguimos en esos 10 mandamientos, hay un par de mandamientos que en su día uno de ellos fue un delito, pero hoy no. Por ejemplo, no cometerás adulterio. En las leyes divinas hay un mandamiento que es no cometerás adulterio, no serás infiel a tu esposa o a tu esposo. Eso en la sociedad en la que estamos no vas a la cárcel por eso. Si tú eres infiel a tu esposo o a tu esposa, no vas a ir a la cárcel. Vas a tener un problema con tu esposo o con tu esposa, pero no es un delito.
Pero en la ley divina sí lo es. Es un mandamiento. No cometerás adulterio. Y hay otro que es el último, que dirías, ostras, esto se está poniendo cada vez más duro, más exigente, ¿no? Que es, no codiciarás, este mandamiento, a ver, no lo tengo escrito, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso que en castellano castizo se dice envidia cochina, pues que eso es un delito. Pero, ¿alguien va a ir a la cárcel por tener envidia? ¿Alguien va a tener un problema con la justicia humana por tener envidia? No. Pero en la justicia divina, la envidia es un delito, es un pecado, va en contra de la ley de Dios. Dios lo dice claro. Cuando tú mires la casa de tu prójimo, de alguien y ostras, qué casa más chula, hasta ahí no hay problema. Si la envidias, ya tienes un problema. Si codicias lo que el otro tiene porque tú no lo tienes y lo del otro es mejor, y esto os sonará que es bastante común. Me gustaría tener el móvil que tiene otro, me gustaría tener la casa que tiene otro, me gustaría tener la mujer que tiene otro, el novio que tiene otro. Porque miramos a nuestro alrededor y otros tienen mejores cosas que nosotros, comer la comida que otros comen. La envidia, la insatisfacción permanente, el codiciar lo que otros tienen, es un delito según la ley de Dios. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? ¿Hay alguien que nunca ha tenido envidia? ¿Nunca? Pero la cosa se complica. Fíjate, porque Jesús en el Sermón del Monte aún sube más el listón y dice, Mateo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque lo dice la ley, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya comete adulterio. O sea que ahora nos está dejando a todos pillados, ¿no? Porque el delito, según la ley de Dios, no es solo cometer el adulterio, sino donde nace el adulterio, en el corazón, en la mente, en las fantasías sexuales, en mirar mal, en el sentido lujurioso, a una mujer, mirar con deseo sexual para codiciar, como dice Jesús, a una mujer, eso ya es pecado. Según la ley de Dios, claro, a ti nadie te va a denunciar. Oye, que tú estás pensando en... Nadie te va a denunciar y si vas a un policía te dirá, hombre, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Ahora, ¿ves cómo el listón sube en la ley de Dios? ¿Cuánta gente mira pornografía? ¿Cuánta gente mira a las mujeres desnudándolas, haciendo fantasías sexuales, acostándose con ellas? ¿Estés casado o no? ¿Cuánta gente hace eso? Eso es un delito, según Jesús. Sube el listón. Cualquiera que mire de esa manera, estamos hablando de manera y manera, cualquiera que mire de esa manera, ya comete el adulterio. Y unos textos antes, el Señor Jesús ha dicho también, recordando al mandamiento de no matarás, no matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enfada... Espera, voy a leerlo bien, voy a decirlo bien. Oísteis que fue dicho, no matarás... Espérate, si lo tengo escrito. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfade contra su hermano es culpable de juicio. Claro, yo no he matado a nadie, yo voy a ir al cielo porque yo no he matado a nadie. ¿Pero te has enfadado con alguien? Pues ya no vas. Claro, ya tenemos un problema con la ley de Dios. Con la ley humana no, porque nadie te va a poner una multa por enfadarte con otro, salvo que lo agredas o lo insultes. Aquí dice, cualquiera que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, son insultos de la época. Hoy en día diríamos otra cosa, fatuo. Quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué es fuerte esto? Claro. Tener envidia, enfadarse con alguien, insultar. Uno no piensa que eso sea mala cosa y que por lo tanto si te mueres hoy te vas a ir al cielo con Jesús. Pero según las leyes en la Biblia, la exigencia es mucho mayor. Fíjate cómo acaba el Sermón del Monte ya diciéndote una cosa que es imposible de hacer.
Y aquí no creo que muchos lo hagan o lo hagamos. ¿Cómo acaba el Sermón del Monte? Amarás a tu enemigo. En las leyes de Dios, Jesús dice, amarás a tu enemigo. Orarás por los que te persiguen, bendecirás a los que hablan mal de ti. O sea, que tienes que amar a una persona que te haya hecho daño. ¿Dónde está eso escrito en algún lado? ¿Quién hace eso? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando alguien te hace daño? ¿Qué es lo que solemos hacer? Te enfadas, lloras, tienes deseos de venganza, quieres matarlo, pero no puedes, quieres pincharle las ruedas del coche, eso si nadie te ve, puedes pincharle las ruedas. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros cuando alguien nos hace daño? Y Jesús dice, en mi ley tienes que amar a tu enemigo. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así acaba el Sermón del Monte. ¿Cuáles son, para acabar esta parte, los dos grandes mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios. Es el resumen de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Yendo al segundo, lo que Jesús está diciendo, lo que la Biblia dice es que las personas tenemos que amar a los demás. Amar al prójimo. ¿Y eso qué es? Lo contrario de ser egoísta, egocéntrico, estar todo el día pensando en ti, en tus necesidades, tu satisfacción personal, tus problemas en la vida. ¿Verdad que muchas veces todo gira en torno a uno? Claro, Jesús está diciendo, no, tú no puedes vivir así de egoísta ni egocéntrico, tienes que amar al prójimo. ¿A quién? Al prójimo, a todo el mundo, a quien tienes a tu lado, que necesita esto o necesita lo otro, ahí estás tú pensando en él y amando. ¿Cuánta gente hace esto hoy en día? Cuando preparaba esto, justo esa semana entrevistaron a José Bono. Estamos en plena pandemia y, bueno, en plena ya no, un año después. Y dijo una cosa en una entrevista en televisión que entonces me la apunté para el sermón. Dijo que el año anterior, ahora no recuerdo bien si era el año anterior o la cita de donde la sacaba él, habían muerto en el mundo 10 millones de personas por falta de medicinas. Esto tenía que ver con toda la discusión de las vacunas, si iban a llegar al tercer mundo, si no. Y él no dijo nada de las vacunas esas, pero sí dijo que en el mundo habían muerto 10 millones de personas por no tener acceso a las medicinas. Lo que para ti y para mí es tan habitual y tan normal. Yo me compro medicinas, hasta tiro medicinas, porque se me caducan y no las uso. 10 millones, ¿sabes lo que son 10 millones de personas? Es toda Cataluña y un poco más. Pero fíjate lo que interesa. ¿Sabes qué dijo José Bono cuando hizo esa cita? Es moralmente inadmisible. ¿Qué significa esa frase? 2 palabras. Moralmente, no digo que José Bono sea el Señor, pero interesa lo que dijo. Moralmente inadmisible que el ser humano permita, los que estamos aquí en el primer mundo, de clase media acomodada, es inadmisible moralmente, que José Bono no es cristiano que yo sepa, pero tiene una moral, que los que estamos aquí, por no amar al prójimo, permitamos que la gente muera. Esto sería un delito que habría que llevar a La Haya, al tribunal de La Haya, y que nos juzgaran al primer mundo por permitir que la gente muere y nosotros tiramos medicina y comida. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo no somos tan buenos? Tú tampoco, ni yo tampoco. Porque yo no sé si vendería mi tele que tengo gigante en el comedor para ayudar a nadie, o si daría un dinero. Normalmente algo hacemos, siempre hay alguna cosa, más si eres cristiano, ¿no? Alguna cosa tienes que hacer. Pero yo no sé si pondría en juego mi bienestar social, mi comodidad familiar, si lo sacrificaría para amar al prójimo hasta ese punto de dar más, mucho más de lo que doy. No sé si tú lo harías.
Pero es el segundo mandamiento de la ley de Dios, amar al prójimo. Y el primero, ¿quién lo cumple? Amar a Dios con todo el corazón. Ese primer gran mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios, es no pasar de Dios. Es no vivir tu vida sin contar con Él. Es tenerle en el centro. Es vivir para Él, vivir para servirle, para amarle, porque es Dios y no hay otro. Claro, Dios, esto es un poco raro que Dios lo diga, ¿no? Porque hoy en día, claro, si alguien lo dijera de sí mismo, que te adoren a ti, te amen a ti, pues suena raro. Pero Dios es Dios. Él es Dios. Nosotros no. Y no es raro que Él lo diga. El primer mandamiento es amar a Dios. Claro, ¿qué conclusión sacas tú de esto? Si te miras tú hoy frente a la ley de Dios, y yo me miro, y yo que soy cristiano, que ya llevo tiempo aquí sabiendo estos mandamientos, si yo me miro, ¿qué conclusión saco? Que no soy tan bueno. Pero si seguimos con el tema en el que estábamos, que tengo un problema con la justicia divina. Yo tenía o tengo, o a veces lo tengo, en algún sentido, un problema con la justicia de Dios porque yo no cumplo las leyes de Dios. No alcanzo. Entonces tengo un problema con la justicia. Por eso necesito el mejor abogado. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Concluyendo esta parte, la Biblia dice en Romanos que no hay justo ni uno. En todo el mundo no hay justo ni uno, ni la abuelita más buena que hayas conocido, que parece que no ha hecho daño a nadie, no es justa. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos, es que nadie se ha librado, por cuanto todos pecaron y según la ley de Dios están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es compatible Dios conmigo por mi pecado si yo no resuelvo ese problema. Dice la Biblia que estamos separados de Dios por culpa de ese pecado. Y dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado, según las leyes de Dios, no es una multa de 50 euros, es la muerte. Igual dices, ostras, qué fuerte. Pues sí, es fuerte. No son trabajos para la sociedad. Sabéis que hoy en día los jueces pueden juzgar a un joven, un adolescente, que es culpable de algo y lo condenan a hacer trabajitos para el barrio, ¿no? Limpiar las paredes. No. Mira, es más. Dice la Biblia que ni tú ni yo, podemos hacer nada bueno para conseguir que Dios nos perdone lo malo. Con lo cual, no hay remedio humano para afrontar este problema con la justicia divina. No hay solución. Ahora, si acabáramos aquí, pues mal, ¿verdad? El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos indica el camino para arreglar este problema. Y hoy puedes arreglar este problema. Y te animo a no irte de aquí sin arreglar este problema. Porque mira, este asunto es muy serio, por eso el título es Necesitamos el mejor abogado. Porque no necesitas un abogado cualquiera que no te va a salvar de la condena. Esto es tan serio que si hoy morimos y no tenemos este problema arreglado, no nos vamos con Dios. Es muy serio. Y además es muy serio porque el vivir sin este problema arreglado nos está matando, de hecho, en vida ya. Ya te está matando. Ahora Jesús enseña el camino para... Muchas gracias. Con la ola de calor va bien el agüita. ¿Sabéis cómo empezó el Sermón del Monte? Ese sermón tan duro. Ese sermón en el que Jesús dice hay que amar al enemigo, si oísteis que fue dicho. ¿Sabes cómo empieza? Te da la pista exacta de cómo empieza el remedio para el problema que tenemos con la justicia humana. Mateo 5:3, ¿qué dice? En las bienaventuranzas. Bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, fíjate, no está diciendo que bienaventurados los pobres que no tienen dinero. No está diciendo eso. Está diciendo bienaventurados, felices, bendecidos por Dios, según la traducción, aquellos que saben reconocer su pobreza espiritual delante de la ley de Dios, aquellos que saben reconocer su pobreza, y esa palabra pobre es la misma que en griego para mendigo, es la misma. ¿Qué es un mendigo? Peor que un pobre, porque un pobre tiene poco y un mendigo no tiene nada. ¿Qué hace un mendigo? Pide, porque no tiene nada. Lo que está diciendo Jesús es que para ir al cielo, los que van a heredar el cielo, empiezan sabiendo reconocer su miseria espiritual, su egoísmo, su envidia, su enfado con otros, su rencor, su odio, su egocentrismo, su materialismo, sus miradas lujuriosas, lo que sea. Lo sabe reconocer. Y la segunda bienaventuranza te da otra pista de cómo sigue la historia. Bienaventurados los que lloran por ese pecado. Si uno hace cualquiera de estas cosas y le da igual, no está en el camino de solucionar. Pero cuando uno reconoce su miseria y llora, está en el camino. Se trata de reconocer mi problema delante de la justicia de Dios. Se trata de llorar. Se trata de arrepentirse. Estas fueron las palabras iniciales en el discurso de Jesús cuando empezó su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía lo mismo a la gente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se trata de arrepentirse. ¿A quién le gusta arrepentirse? ¿Hay alguien aquí que le gusta arrepentirse? Pero hay que dar esos pasos. Si uno es capaz de reconocer, porque se baja del orgullo, uno es capaz de reconocer su miseria, su problema delante de la justicia de Dios, tiene que llegar al punto de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, ¿no? Mateo 6, la oración. Modelo, dice Jesús, perdona nuestras deudas. Padre, perdona nuestras deudas. ¿Por qué Jesús enseñó a orar así? Porque el ser humano tiene que andar por ese camino del arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios por las deudas, por los pecados. Ahora, para terminar, el mejor abogado, ¿quién es? Mira, hay una noticia mala aún. Hasta llegar a la buena aún nos cuesta un poco. Y es que aunque te arrepientas y le pidas perdón a Dios, Dios no te perdona. No sé si esto lo habías escuchado alguna vez así. Aunque tú estés en la iglesia y te des cuenta de que esto de creer en Dios es mejor que no creer, que esta gente tiene algo bueno, me gustaría tener la fe que ellos tienen, me gustaría llegar a ser un hijo de Dios, y dices, ostras, pues quiero serlo. Pues no puedes. ¿Por qué? Porque está el problema con la justicia divina que se tiene que resolver. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, con lo cual no hay solución. Si para tú estar en paz con la justicia de Dios tienes que morir, pues vaya gracia, te mueres, entonces no hay solución. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde está la gran noticia del Evangelio, de la Biblia, de Dios, que nos hace comprender su amor mucho más elevado de lo que a veces pensamos? En que el juez, esta es la buena noticia, la que tienes que escuchar para acabar, el juez se ha inventado algo increíble. Tú imagínate en un tribunal, yo cuando estaba preparando esto busqué películas de juicios, a ver, para ilustrarlo, pero no encontré. Imagínate en un tribunal que hay un juez que dicta sentencia en contra de ti, te condena, pero de repente ese juez hace una cosa muy extraña. Y es que te dice, mira, se interesa por ti, normalmente un juez no se interesa por ti, salvo el juez Calatayud, que ese sí se interesa por los jóvenes, es conocido, ¿no? Bueno, no quiero hablar más de los jueces, quiero decir, normalmente el juez hace su papel
y no va a invitarte a tu casa luego a comer ni nada. Pero este juez, que es Dios, como sabe que necesitas el mejor abogado, Él te lo da. Dios se ha inventado un plan. Si hasta ahora te has dormido, ahora despierta. Dios se ha inventado un plan para poder ayudarte en tu problema de tu culpabilidad, pero lo soluciona Él. Él busca el mejor abogado. Él va a buscar el mejor abogado que necesitas. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie que te pueda ayudar en esto. No hay pastor evangélico, hermano en la iglesia, virgen, santo, papa, político, psicólogo, vudú. Nadie puede ayudarte entre ti y tu problema con la justicia de Dios. Solo hay un mediador, solo hay uno, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado, ¿te suena la palabra abogado? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados. Tenemos un abogado. Dios ha inventado la solución, porque ni tú ni yo teníamos un remedio para este problema. Y Dios ha provisto el abogado. Ahora, ¿por qué Jesús es el mejor abogado? Quiere decir que cuando tú y yo estemos en el tribunal siendo juzgados por nuestros delitos en contra de las leyes divinas, Jesús como mejor abogado va a poder cambiar la sentencia. Jesús podrá hacer como esos abogados que son muy buenos, como en las películas, que consiguen la absolución porque han descubierto, el pobre chaval tenía un problema en una neurona y se le fue la olla y mató a 4, pero no tiene la culpa, pobrecito. ¿Jesús es ese abogado? Jesús va a poder... ¿Es que el juez se ha equivocado con la sentencia? ¿Es que el juez no está aplicando bien las leyes? ¿Es que Jesús va a cambiar lo que el juez ha dicho? No. ¿Por qué Jesús es el mejor abogado? ¿Por qué? Lo hemos leído. Porque Él se ofrece al juez para cumplir la condena. ¡Buah! O sea, si no lo sabías, ahora te has quedado alucinando. Y si lo sabías, también. ¿No? ¿Por qué Jesús es tan especial y es nuestro mejor abogado? Porque en ese tribunal, estando allí tú y yo culpables frente al juez, pero culpables correctamente, Jesús sale y se ofrece y le dice al juez, ya muero yo en el lugar de este. Tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero ya muero yo. Por eso la Biblia habla del amor de Dios. ¿Cómo te puede amar tanto Dios, a ti y a mí, que esté dispuesto a sacrificar a su Hijo, a enviarlo como nuestro abogado, pero para que Él sea el que paga? Antes hemos leído, creo que Adrián ha leído ese texto tan conocido, que dice que Jesús, hablando de Jesús, aunque no menciona a Jesús y el siervo, Él fue herido. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a palos por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice que Jesús llevó, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús es nuestro mejor abogado, porque se ofreció. Eso significa que hay alguien
aceptable para el juez, que ha cumplido la condena en nuestro lugar. Y por lo tanto, podemos ser libres. ¿Sabéis que cuando en un juicio se condena a alguien a 10 años de cárcel, cuando esos 10 años ya se cumplen, el juez lo declara libre, ¿no? El juez lo declara libre. Ya es libre. Ya no te van a acusar de lo que hiciste. Ya cumpliste la condena. Ya no hay nada más que hablar. La sociedad se olvida de eso. Nadie puede volver a tocar ese tema. No se te puede juzgar 2 veces por el mismo error. ¿Verdad? Cuando se cumple la condena, eres libre. De hecho, ¿verdad que no hay mayor libertad que cuando uno tiene una deuda económica y la ha pagado y ya no tienes que pagar más? ¿Cómo te sientes? Libre. Y si tú no tienes el dinero y alguien paga tu deuda al coste de un sacrificio muy alto, tienes paz, pero a la vez gratitud por el que ha pagado, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? ¿Quién es Jesús para ti? Antes hemos dicho muchas cosas acerca de Dios. ¿Quién es Jesús? En esta mañana tienes que llegar a esta conclusión si quieres resolver el problema. Si hay alguien que quiere dar ese paso en esta mañana. Si lo quieres hacer, puedes levantar tu mano. Como estamos, nadie está mirando nada, nadie te va a ver. Me gustaría pedirte que si quieres recibir a Jesús, realmente quieres arrepentirte en esta mañana, que levantes tu mano para poder orar por ti. ¿Hay alguien que quiere levantar su mano? Si no quieres levantar tu mano, pero luego quieres que hablemos, oremos, o tienes interés en hablar un poco más de lo que hemos dicho, pues aquí estamos, con Isaac, conmigo, con cualquiera de los hermanos que estamos aquí. Vamos a terminar orando. Te damos gracias, Padre, porque aunque a veces nos cuesta escuchar tu palabra tal cual es, cuando tú nos has dejado esta palabra es por nuestro bien, es para que sepamos cómo relacionarnos contigo y con los demás. Y también, como hemos dicho, para saber poner en orden nuestra vida contigo, para poder estar en paz con tu ley, con tu justicia. Te damos gracias, Señor, porque tú te inventaste ese plan tan loco de venir desde el cielo y rebajarte, humillarte, despojarte y sacrificar a tu Hijo en nuestro lugar. No hay amor tan grande como este. No lo conocemos y nunca tendremos palabras suficientes ni acciones suficientes para agradecer lo que tú has hecho. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchos de nosotros que te conocemos hace años y hemos entendido este mensaje, pero nuestras vidas son muy pobres en cuanto a nuestra gratitud a ti, nuestra entrega a ti. Te pedimos perdón en esta mañana y queremos realmente corresponder a ese amor tuyo, amarte como tú mereces. Gracias por Jesús. Gracias porque Jesús fue muy valiente para ir a aquella cruz y ser clavado y sufrir la condena que nosotros merecíamos. Gracias, Jesús, por hacer lo que era imposible hacer para nosotros. Mereces toda nuestra adoración de todo el mundo, de toda criatura, de todo lo que está encima de la tierra y debajo de la tierra. Y algún día eso va a ser así, que todo el mundo va a reconocer
que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En su nombre te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues me parece que hemos terminado aquí. Así que podéis ir al horno ahí fuera. O si funciona el aire, nos quedamos aquí, ¿no? Un ratito. Podemos saludar, que hoy tenemos muchas visitas muy queridas, como ha dicho Adrián. Aprovechamos para saludar. Y si alguien, repito, tiene que hablar o quiere conversar, aquí estamos para conversar, ¿vale? Muy bien. Id en paz. Me dice que me ama.